y con su participación en este foro. Me estoy refiriendo en general a los empresarios que participan en el foro y muy particularmente a los máximos dirigentes de las organizaciones sindicales que hoy nos acompañan, de las organizaciones empresariales, de los profesionales a los que hoy vamos a escuchar y también desde luego al presidente nacional de los empresarios autónomos, Lorenzo Moro. Gracias de corazón, porque con las propuestas y con las reflexiones que a lo largo de la mañana de hoy ustedes nos van a hacer, en el Partido Popular vamos a aprender y les puedo garantizar que también vamos a tomar buena nota. Gracias por la presencia. Quisiera decirles que la reflexión que voy a compartir con todos ustedes es una reflexión de carácter eminentemente económico, lógicamente, que tiene que ver con el objetivo central de este foro, pero me van a permitir que empiece con una consideración de carácter estrictamente político. Llevamos algún tiempo en Canarias escuchando decir, a veces casi en tono amenazante, que quien siembra viento recoge tempestad. Y créanme que me cuesta mucho en el siglo XXI entender expresiones de esa naturaleza cuando estamos en una democracia. Pues bien, esta mañana he entendido a qué se referían algunos cuando hacían este tipo de expresiones. Hoy, algunas sedes del Partido Popular en Canarias, en algunas islas, han amanecido con pintadas amenazantes y otras con luna, con ventanas, con cristales rotos. Ya sabemos lo que eran las tempestades que nos anunciaban, pero creo que no hay nada menos democrático que el intentar imponer criterio a base de violencia. Pero siendo ello en sí mismo malo para la democracia, aún peor es la acción de incitar a ese tipo de actos, porque creo que dicen muy poco de la política en general y particularmente de quienes nos dedicamos a este noble oficio de la política. Y por tanto lo primero que quiero decir es que, como es normal, como todo en la vida, también en política, no tiene que haber nunca el 100% de acuerdo en el 100% de las cuestiones, pero cuando haya desacuerdo, la forma de dirimirlo nunca puede ser ni la violencia, ni mucho menos incitar a la violencia. El problema del desempleo es un problema europeo, es un problema de España y es un problema de Canarias. En Europa hace mucho tiempo que los europeos decidimos dotarnos de una moneda común. Probablemente la puesta en marcha del euro en el año 2000 fue uno de los mayores retos, de los mayores logros que los europeos, desde el propio momento de la firma del Tratado de Roma en el año 1957, acaso la puesta en vigor del euro fuera el más importante de los hitos. Los 15 países que nos integramos en la moneda común renunciamos nada más y nada menos a tener una moneda propia y pusimos a disposición de una autoridad monetaria central en Europa todo lo que tiene que ver con nuestras monedas. Unión monetaria. Y sin embargo, esa unión monetaria que nos ha traído consigo una moneda fuerte, de referencia, respetada en el mundo, no ha venido acompañada del mismo esfuerzo para llegar a una unión económica. Unión económica y unión monetaria deben ser
las dos caras, permítanme que lo diga hablando de moneda común, de una misma moneda. Y sin embargo, el no haber hecho avances sustanciales en la unión económica en Europa ha hecho que cuando ha venido un momento de dificultades como aquel que en todo el mundo, también en Europa, desde luego en España, ahora entraré con ello, sufrimos desde el año 2007, las consecuencias sean aún más adversas. No hay unión económica, no hay unión bancaria, no hay unión fiscal, no hay un mercado común de la energía, no hay un mercado único digital. Y todo eso Europa nos pone en una posición de desventaja frente a aquellos que son nuestros competidores en el mundo. Estados Unidos por un lado, China por otro. Digo esto porque el paro no es solo un problema en Canarias. El paro tampoco es un problema en España. Es verdad que la dimensión del desempleo en Europa no es ni de lejos la que tenemos en España y particularmente en Canarias. Pero, y no es para que sirva de consuelo, en Europa empezamos a tener un problema serio de desempleo. Y empezaba por esta consideración sobre Europa porque lo primero que tiene que hacer Europa es aplicar una política económica necesaria para dotarnos de una base industrial que sea fortalecimiento para la generación de empleo. Esa es la posición que el Gobierno de España viene manteniendo en las instituciones europeas a lo largo de los últimos años. Más industria, más fortalecimiento industrial, más reindustrialización. ¿Por qué es en la industria donde se da el empleo más estable? ¿Por qué es en la industria donde se da mayor innovación? ¿Y por qué es en la industria donde se da además el empleo más cualificado? Por tanto, que sepan que a nivel europeo estamos dando esa batalla y la vamos a seguir dando. Pero también la estamos dando en España. Por supuesto que también nos hemos visto afectados de manera muy seria por los embates de los problemas económicos desde el año 2007. Pero no ha sido solo por aquella crisis económica. Algunas cosas se hicieron mal y algunas cosas había que corregir. Yo recuerdo bien, y ustedes lo recordarán, hace escasamente 3 años, algo menos, cuando se decía que la economía española era el problema, no de la economía europea, se decía que la economía española era el problema de la economía mundial. Esto se decía a mitad del año 2012. Y había motivo para pensar que era un problema serio. Desconozco si era el mayor problema, pero desde luego un problema serio. Había problemas muy serios desde el punto de vista de desequilibrios en las cuentas públicas, desde el punto de vista de lo que nos costaba financiarnos para hacer inversiones. Había problemas desde el punto de vista del sector exterior. Las exportaciones no tiraron, el sector turístico ni de lejos tenía el comportamiento que está teniendo hoy. Y la economía española se debatía en medio de una recesión profunda. Entonces, en aquel momento, llevábamos muchos trimestres consecutivos cayendo en la actividad económica. Caía la actividad económica y subía el desempleo. Y subía muy por encima del desempleo que había en el resto de Europa. Recordarán ustedes que eran los tiempos en los que desde dentro y fuera de España continuamente se apelaba al gobierno y se nos preguntaba por qué este gobierno no actúa como ha actuado Portugal, Irlanda, Grecia. ¿Por qué este gobierno no solicita ante las autoridades europeas un rescate? A ver si así podemos finalmente respirar en nuestra economía. Aquello era una opción, desde luego. De hecho, otros países europeos que tenían desequilibrios similares a los nuestros, en unos casos más profundos, en otros menos, habían acudido a la vía del rescate. Pero aquello habría supuesto
el perder toda autonomía en la política económica durante al menos una generación. Y el gobierno de España tomó una decisión alternativa, que fue decir, vamos a salir por nuestros propios medios. Vamos a ser nosotros quienes fijemos una política económica. Va a ser el gobierno, con toda la sociedad española, quien tome el liderazgo para salir de él. Y fijamos una hoja de ruta que ha sido difícil, que ha sido en ocasiones dura, en ocasiones muy dura, pero que ha sido una hoja de ruta que ya nos permite decir que estamos en el camino de la recuperación. Desde luego, con problemas profundos todavía, es verdad. Podemos decir que definitivamente hemos sorteado los problemas cuando todavía en la economía española hay un 23% de paro. No lo podemos decir, porque no hay una economía que se pueda decir que está saneada cuando tiene semejante tasa de desempleo. Ahora bien, ¿eso nos impide ver los avances que ha habido en otras materias? Pues no debe ni puede. Y no debe ni puede, porque las cuentas públicas están muy encausadas. Y no hablo solo de las cuentas públicas del Estado, hablo de las cuentas públicas del conjunto de las comunidades autónomas y también de los entes locales, de los ayuntamientos, de los cabildos. Ha habido un esfuerzo enorme por parte de la sociedad española. Y hoy las condiciones de financiación en los mercados internacionales, cuando pedimos prestado dinero porque aquí no tenemos suficiente para hacer frente a nuestras necesidades, ya no nos prestan al 7,5%, no. Hoy el Tesoro en España hace emisiones en el entorno del 2,2, 2,3%. Hoy las exportaciones están pulsando, están aumentando con una intensidad que no lo hacían hace muchos años. Es verdad que a lo largo de los últimos meses, y debido fundamentalmente a la situación de algunas economías europeas de las que somos muy dependientes, Italia, Francia, Alemania, ese ritmo de exportaciones no ha sido tan intenso. Pero lo importante es que el pasado año 2013, por primera vez después de 10 años, la balanza de pagos de España, lo que refleja cómo está el sector exterior, en definitiva lo que refleja si España pide al resto del mundo o si el resto del mundo tiene que prestar a España, el año pasado, por primera vez en 10 años, fue positiva. No solo por el buen comportamiento de lo que vendemos al exterior, no solo por el buen comportamiento de las exportaciones, sino también por el extraordinario comportamiento que ha tenido el primero de los sectores de nuestra economía, que es el sector turístico. A veces se olvida, pero es que en España 11 de cada 100 euros que se producen vienen directamente del sector turístico y 12 de cada 100 empleos vienen directamente del sector turístico. Y a lo largo de estos últimos 2 años, particularmente el año 2013, hemos tenido un comportamiento extraordinario en ese sector que, además, de acuerdo a cómo van las cifras y los datos de este año 2014, vamos a superar a final de este año. Todas esas cosas las ha hecho el gobierno de España dentro de una política económica con un solo objetivo, que es crecer para crear empleo. La pregunta hoy, 3 años después, es: ¿y eso se está consiguiendo? Y les puedo decir que sí. ¿De una manera tenue? Sí. Todavía débil, también. Pero la tendencia se ha cambiado. Y después de 9 trimestres consecutivos en los que la economía española caía, hoy la economía española está creciendo. Y la economía española, por primera vez en algunos años, en este año 2014, tendrá un crecimiento positivo. Ya saben ustedes que aquí se trabaja haciendo previsiones, en función de cómo van todos los indicadores económicos. Pues bien,
Hace escasamente 10 días se celebró en Washington la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, donde ahí se establecen, se revisan las previsiones para todas las economías del mundo. Las únicas dos economías desarrolladas del mundo, las únicas dos economías desarrolladas del mundo, para las cuales el Fondo Monetario Internacional hace 10 días revisó las previsiones al alza, fueron Estados Unidos de América y España. Las dos únicas economías. Creo que no es ningún motivo, ni de autocomplacencia, ni mucho menos de autobombo, pero alguna señal sí que nos dan ese tipo de previsiones. Y es que a pesar de la dificultad, a pesar de la dureza de estas medidas, vamos en el camino correcto. Porque no es solo una cuestión de que se esté creciendo, este año ya vamos a crecer al 1,3% y el próximo año a un 2%, sino que ahora en España, con esas tasas de crecimiento todavía bajas, ya se está creando empleo. Poco empleo, es verdad, pero se está creando empleo. ¿Cuál es la gran diferencia respecto a lo que teníamos hace escasamente un año? Pues que hace escasamente un año todavía la tendencia era una tendencia de destrucción de empleo. Y por lo tanto, siendo cierto que es una evolución tenue y débil, lo importante es el cambio de tendencia. Y también les puedo asegurar, el gobierno no va a cejar en ningún momento en la política reformista que ha emprendido, porque eso nos está dando una clara señal, que es que ese es el camino correcto. En contraposición, por cierto, a otras economías de nuestro entorno que no han hecho lo mismo y hoy resulta que son el problema. Cuando antes les hablaba de esa menor pujanza de las exportaciones españolas, se está debiendo a que mercados que son muy importantes para nuestra venta, como Francia y como Italia, pues resulta que Italia está en recesión y Francia en estancamiento, lógicamente, que tiene una repercusión en nosotros. Pero eso quiere decir que vayamos a bajar el ritmo de reforma, en modo alguno. Significa exactamente lo contrario, porque nos está demostrando ese conjunto de reformas que con ese crecimiento ya empezamos a crear empleo.